ponencia se llama The Ebro Delta and Rest Coast Green Deal UE Project, presentada por el señor Agustín Sánchez Arcilla, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, con el proyecto Rest Coast, y director del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Escuela de Camins de Barcelona Tech. Agustín, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, y a todos por darme esta oportunidad de esta pequeña charla. Voy a compartir mi pantalla. Pues bueno, lo dicho, muchas gracias y os voy a dar una pequeña introducción a este proyecto que se llama Rest Coast. Son las iniciales de restauración costera. Es uno de los nuevos proyectos del Trato Verde de la Unión Europea. Y el caso de estudio que tenemos en España es el Delta del Ebro. Aquí veis el Delta del Ebro, en azul más oscuro, lo que se inundó antes de la tormenta Gloria, y antes de la tormenta Gloria todo lo que llegaba antes, pero durante el pico de la tormenta está en azul más clarito. Casi hemos recuperado la costa de Tarragona con un estuario en el Ebro. El delta prácticamente desaparecido por una tormenta que fue muy energética, la segunda más grande que se ha registrado en el Mediterráneo occidental. La charla mía va a tener 5 puntos, hablaros de la vulnerabilidad del delta del Ebro, del proyecto Rest Coast y cómo lo hemos aplicado al delta. Y una breve reflexión sobre la vía de futuro. Simplemente 2 transparencias de 2 proyectos previos muestran que la restauración es muy distinta en Florida que en Holanda. Es decir, no se puede aplicar una receta de restauración a todo el planeta. Y la de abajo, de otro proyecto también previo, muestra que cuando se restaura una costa, y yo lo digo porque soy ingeniero de caminos, no soy biólogo, pues los beneficios ecológicos quedan muy explícitos, pero los beneficios sociales y económicos no tanto. El 80% de los beneficios que se reportan son ecológicos. También los hay sociales y económicos, pero no se reportan. Bueno, ¿por qué lo hemos aplicado al Delta del Ebro? Porque es una zona costera muy vulnerable. Tiene un montón de presas, el río está muy regulado y, sobre todo, con el cambio climático no va a haber más agua, sino todo lo contrario. Además, el delta se está hundiendo y el nivel medio del mar está subiendo. En el cuadradito pequeño dentro veis cómo está subiendo hasta el 2100, pero aunque nosotros no lo conozcamos, todas estas intervenciones en la costa necesitan mucho tiempo para desarrollarse y una inversión muy costosa. Y tenéis aquí lo que salió del IPCC en el 2019, hasta dónde podemos llegar en el 2300. Se le ponen a uno los pelos de punta porque según cómo se comporte la Antártida podemos llegar hasta 3 metros, 4 metros y solamente en el 2100 estamos en el metro. 1 metro de alto, quiero decir. Las ciudades europeas más conservadoras y más serias que no les gusta malgastar el dinero ya han hecho planes de contingencia para 2 metros. El delta del Ebro tenemos una situación en la que la descarga del río, esta imagen de arriba a la izquierda, ha disminuido después de este espacio en blanco que era la Guerra Civil Española y posterior, no se podía medir, empezó a decrecer porque el río se regulaba de otra manera. Nunca volveremos a la situación inicial. Tenemos además que el oleaje solo transporta sedimento unos poquitos meses al año. Es como una autopista que hay que regularla cuando solo tenemos tráfico 3 fines de semana al año en agosto. Y pese a que se ha discutido mucho sobre los caudales ecológicos, el caudal para transportar arena es bastante más que el ecológico. Es casi 4 veces más. Además, el delta, desde el punto de vista sedimentario, se está agotando. Aquí tenéis el hemidelta norte, la península de arriba, nosotros lo llamamos la flecha del fangar o la punta del fangar. Aquí tenéis en el gráfico de abajo a la derecha cómo iba oscilando su longitud, pero a partir de los años 1990 casi no crece. Se ha empezado a agotar la arena que viene en el hemidelta norte, como bien pueden decir los que viven y utilizan esa zona. En cambio, en el hemidelta sur, que es más grande, todavía tenemos un aporte de sedimentos, todavía está creciendo esta península, lo cual es una ilustración más de que una regla, una receta, no sirve para todos. Esta barra estrechita que tenéis aquí, que se llama la barra del trabucador, cuando hay una tormenta se rompe. Este proceso de rotura es natural, pero se pierde la conexión de esta península, donde hay una factoría de sal, con tierra firme, lo cual genera problemas, genera alarma social y es un recordatorio permanente de la vulnerabilidad de este delta que está pasando mucha hambre de sedimento por lo que os he contado antes.
Una imagen de cómo podría estar el delta en el 2100 es muy aproximada porque hemos hecho muy poquitos cálculos, hemos dejado que se inunde y ya veis que se pierde una parte muy importante. Todos estos análisis nos sirven para desarrollar rutas de adaptación, que es lo que nos está pidiendo ahora la Unión Europea para adaptar la costa al cambio de clima y también a las presiones humanas o al cambio de presiones humanas, como hemos visto con la pandemia, es pues resumido en este diagrama de abajo. Si trabajamos con usos del suelo y usos del agua, podemos tirar muchos años. Si no hacemos nada, muy poquitos. El 2020, esto se hizo en el 2015, fijaros que el 2020 en aquel entonces eran 5 años. Nosotros dijimos que se podía llegar un poquito más, pero no mucho más. Por ejemplo, el 2030. El proyecto RESCOAS tiene como objetivo reconectar la sociedad con la naturaleza, de manera que haya un apoyo más generalizado a la restauración a gran escala, porque la restauración a escala muy pequeña no es suficiente. Para ello necesitamos recursos económicos, necesitamos políticas que apoyen esta restauración, necesitamos un plan para que se ponga en marcha, no solo que se hable, sino que realmente se ponga en marcha esta restauración y que la sociedad también cambie, se transforme, porque si no, hay mucha gente que todavía sigue pensando que las actuaciones rígidas, que a lo mejor para los próximos 3 años dan una imagen mayor de protección, es mejor solución o mejor salida a esta crisis que no soluciones más blandas como pueden ser los servicios de los ecosistemas. Lo que se busca con estos proyectos es un compromiso a medio y largo plazo y que esta experiencia de restauración impregne la política. Para ello, tenemos 2 ideas. Una es reconectar el río con el mar y la costa y otro, buscar soluciones que sean compatibles desde corto a largo plazo. Para ello, hemos planteado una serie de soluciones naturales, eso es lo que significa NBS, soluciones naturales que estén dentro de un plan, y luego unos activadores que sean técnicos, financieros y de gobernanza o de gestión. Y buscamos reducir el riesgo para la gente que vive allí, aumentar la captura de carbono en la costa, es lo que se llama carbono azul costero, tener una medida homogénea de cómo ha funcionado la restauración para que se puedan comparar unas zonas de Europa u otras, aumentar el número de áreas protegidas. Habéis oído a todos los políticos en esta reunión que hubo en Francia hace muy poquito, presidida por el presidente Macron, diciendo que tenían que aumentar casi en duplicarse, y luego que cada sitio piloto tenga contratos de restauración. Los sitios piloto que tenemos son 9, en el Báltico, en el Mar Negro, en el Mediterráneo y en el Mar del Norte. Y todos ellos, en nuestro caso es el Delta del Ebro, y todos ellos ya tienen prácticas de restauración activa y pasiva. Aquí tenéis la pasiva, la activa en la Laguna de Venecia y la pasiva en la Camargue, que es una parte del Delta del Ródano. Una breve revisión de los casos de estudio, os voy a decir muy poquito. Es una laguna costera que está entre Holanda, Dinamarca y Alemania, para ver también la dificultad de gestionar esta adaptación costera cuando depende de más de un país. Aquí restauraremos la conectividad. El delta del Ebro, que es un delta que tiene una gran falta de agua y de sedimento. La Laguna de Venecia, en la cual la restauración tiene que coexistir con esta barrera rígida, de la cual habréis oído hablar, que se llama Mose, que es unas barreras, unas compuertas que se levantan cuando sube el nivel medio del mar allí en el Adriático, el agua alta que llaman ellos. Una laguna en el Báltico, que está entre Polonia y Rusia, también es otro caso transnacional, en el cual se ha generado una nueva isla y hay que ver qué servicios ecosistémicos proporciona esta isla que veis en la imagen. Una laguna en Bulgaria, en el Mar Negro, con grandes problemas también de supervivencia y con limitada conectividad. Y la zona de la Camargue, del Delta del Ródano, que el gobierno francés está planteando retroceder para mostrar que con más espacio de acumulación que llamamos nosotros, es más resiliente. Resiliente quiere decir resistente y además que una vez que arregle el impacto es capaz de recuperarse. Además tenemos 2 casos más, uno en la costa de Sicilia, son unos humedales en el cual la principal gracia es que la financiación viene de fundaciones privadas. Esto es un logro porque gran parte de la costa es dominio público en todo el mundo y, por tanto, tendemos a buscar la solución del apoyo de dinero público. En Sicilia, en esta zona, no, era un buen ejemplo. Y una laguna en la costa atlántica francesa,
poquito más arriba del País Vasco francés, en la cual se han desplegado de modo puntual estas barreras que veis flotando para regenerar las praderías marinas y queremos aplicarlo a gran escala. Finalmente, un tramo de costa en Israel en el cual se va a deconstruir un embalse y luego un análisis para la costa de todo el planeta en el cual solamente vamos a considerar humedales para ver cómo estos servicios ecosistémicos se comportan versus soluciones tradicionales que sería un muro de piedras o de hormigón. Para el delta del Ebro, muy brevemente, la principal solución que planteamos es trasvases de sedimento desde los embalses hasta la costa y desde distintos puntos de la costa, desde donde se deposita hacia donde se erosiona. Como os dejaré luego las transparencias, podéis ver más detalles. Luego también ampliar la zona de disipación natural de energía de las olas que tenemos en la franja costera, en la frontera tierra-mar. Y no solo ampliarla, sino hacerla más irregular, meterle biodiversidad y geodiversidad, de manera que sea más eficiente en aguantar las presiones de las tormentas actuales, las normales o una un poco más grande de la cuenta como Gloria en el enero del 2020, pero también la presión de la subida del nivel medio del mar, que en el delta es doble, porque sube el agua por el calentamiento y baja el delta porque se hunde, lo que en geología se llama subsidencia. Con todo esto lo vamos a monitorizar y vamos a ver también cómo se almacena este carbono azul en la costa, de manera que las soluciones que planteemos no aumenten la huella de carbono, sino que incluso la puedan reducir. Una de ellas es las praderías marinas que antes de instalarlas o desplegarlas en la naturaleza tienen que ensayarse para ver cómo hacerlas más eficientes. Aquí tenéis un ensayo en el canal nuestro de viaje en la Escuela de Caminos de Barcelona, junto con las huellas de carbono, donde se ve que la huella de carbono de las praderías es muy reducida. Fomentar también ese trasvase natural de arena, esas inundaciones naturales de arena. Aquí tenéis una imagen de una inundación natural de arena en el hemidelta norte. Claro, esto está muy bien porque el mar de manera natural aporta arena, pero tiene efectos secundarios porque saliniza los campos de cultivo. Entonces se trata de encontrar un balance. También analizar el efecto barrera que tenemos, en este caso en el hemidelta norte, debido a un obstáculo, o la rotura de la barra del trabucador en el hemidelta sur, para ver cómo de compatible es eso con las actividades socioeconómicas actuales. Teniendo en cuenta las características del delta, que al ser un clima mediterráneo tenemos una barra delante de la costa, que es esta que veis marcada aquí, que es permanente, las playas de Australia, en las playas de California, donde hay oleaje para practicar el surf, estas barras migran hacia la costa y es lo que ponía los libros de texto hasta hace no mucho. Hoy en día sabemos que en el Mediterráneo no migran. Lo que pasa es que los libros de texto se hicieron sobre todo en la costa de California, no para las playas del Mediterráneo. Entonces hay que hacer estas barras un poco más estables. Para ello se pueden utilizar soluciones que también hemos ensayado en nuestro canal, como veis a la derecha, sacos de geotextil rellenos de algún tipo de sedimento, puede ser arena, puede ser un sedimento un poco peor, pero normalmente usamos arena. Y a este sistema de proteger la costa bajo el clima actual con un sistema de alertas tempranas que está funcionando para todos los puertos. Lo hemos desarrollado un grupo de universidades españolas liderados por Puertos del Estado, es decir, no es ciencia ficción, no es Minority Report, es un hecho actual que ya funciona para los puertos. Y suplementar este sistema de alertas bajo el clima actual con un sistema de alertas climáticas. Os he puesto solamente un ejemplo. Para el 2050, en las transparencias que pasé a la organización, está también el del 2100, pero para hacer más breve la presentación, pues os muestro aquí solamente el del 2050. Y aquí se ilustra cómo hemos calculado antes de la tormenta cómo estará la costa en el 2050. Esta es la desembocadura actual del río Ebro. Este es el hemidelta norte. Esto es la playa de la Marquesa, por aquí se va hacia Barcelona, y cómo estaría cuando tenemos un aumento del nivel medio del mar, igual que en la figura izquierda, más la marea meteorológica, más lo que sube el nivel del mar debido a la tensión tangencial del viento y a la baja presión atmosférica. Como veis, gran parte de esa playa queda sumergida. No desaparece, cuando cese la tormenta se recuperará, pero es muy bueno que la población sepa exactamente qué es lo que va a pasar y que si la tormenta es un poco más grande de la cuenta y por tanto dificulta la recuperación natural, se tomen medidas antes de que llegue la tormenta. Y los sistemas meteoceanográficos de los que disponemos hoy en día, de estos que disponen los puertos, tienen de 3 y enseguida llegarán a 5 y 7 días de anticipación, con lo cual se puede actuar.
Pues ya casi para acabar, os diría que dentro de este proyecto la idea que estamos persiguiendo es que generemos un plan de adaptación costera a través de la restauración, un plan adaptado a las características de cada uno de los 9 sitios piloto. Tenemos además luego un compromiso para transmitir este plan a un estuario como el del Río de la Plata y al delta del Ganges en el sudeste asiático, es decir, tenemos un plan de transmisión o de exportación del programa de adaptación a través de la restauración para Sudamérica, para el sur Asia y luego también para la costa del norte de África, empezando por Túnez. En este plan, la adaptación se conseguirá con NBS, soluciones basadas en la naturaleza. Pone bloques porque soluciones basadas en la naturaleza para un trozo de playa, para un trozo de río, porque no todo sirve para todo. Como se dicen los ingleses, una talla no sirve para todos. Cada uno tiene que tener su talla. Pues aquí lo mismo. Este plan tiene que ser escalable porque no es lo mismo una playa pequeña que un delta como el del Ebro, que para nuestra escala es grande, pero si lo comparamos con otros, por ejemplo, el del Ganges, es muy pequeñito y se trata de que se vea que hay una reducción de riesgos para que los inversores estén dispuestos a apostar por estas soluciones. Luego también que esta solución mitiguen el cambio climático, es decir, que descarbonicemos la protección costera, eso es lo que significa Low Carbon Protection, que absorbamos más carbono azul gracias a esos ecosistemas que promoveremos en la costa y que de este modo incluso el país pueda incorporar en sus NDC, son las contribuciones nacionales que tiene que hacer, pueda demostrar que con esta solución costera está contribuyendo a reducir la huella de carbono. Y para implementarlo, porque una de las conclusiones que vendimos en el proyecto y que yo creo que es muy real, es que ha habido muchos estudios y muchas ideas de adaptación, pero la implementación estamos un poco más cojos. Pues, ¿qué gobernanza o qué gestión se puede promover con este avance del conocimiento? ¿Qué políticas ligadas al trato verde? Y, gracias. ¿Y qué tipo de financiación necesitamos? Porque nos hemos encontrado en la experiencia previa que muchas veces los proyectos pequeñitos son más cómodos para financiar y, sin embargo, las grandes instituciones internacionales tienen más facilidad para financiar un gran proyecto que no una pléyade de proyectos pequeñitos. Tenemos por eso también como socios asociados un par de bancos para que han mostrado interés en este tipo de apuestas para que escuchen nuestros avances, sobre todo en los sitios pilotos, y nos ayuden a extrapolarlo a otras zonas. También deciros que han aprobado 4 proyectos en Europa y nos ha pedido la Comisión Europea que todos colaboremos de manera que este trato verde que están proponiendo se beneficie de los avances conjuntos y, por ejemplo, de las sinergias que puede haber entre la restauración en un tramo de costa y la restauración pues río arriba. Uno de los proyectos, por ejemplo, trata de bosques. ¿Qué pasa si reforestamos o deforestamos? Con eso cambia mucho el transporte sólido, el transporte de sedimento del río a la costa y cambia, por tanto, el diagnóstico de supervivencia de la costa. Pues nada más, aquí tenéis, por si a alguien le interesa alguna información adicional, mi correo electrónico y a vuestra disposición para las preguntas. Hola, gracias Agustín por la presentación que ha sido realmente muy interesante. Empieza el turno de preguntas para todos los que se animen. No obstante, tengo varias preguntas. La primera es que he hecho referencia a las ciudades conservadoras europeas que tienen como un plan de contención para el incremento. ¿Barcelona o es alguna de ellas? ¿Es una de estas ciudades? No, no. Tarragona, ni Girona, bueno. No, Londres ha hecho un plan y toda Holanda ha hecho un plan. Y son países a los que no les gusta. Esto lo digo como ejemplo de que invierten en prepararse para subidas del nivel medio del mar, en un caso 1,8 metros y en otro caso 2,0 metros, y no son países que les guste malgastar el dinero precisamente. Es muy importante lo que estabas diciendo. Y sí, conservadoras no era políticamente, no me refería a conservadoras en el sentido de querer preservar lo que tienen en esa ciudad, no tenía nada que ver con la política. Te hago otra pregunta. ¿Todo lo que explicabas durante la presentación sirve para el clima presente o también para el clima futuro? Bueno, nosotros vamos a hacer el análisis, como no puede ser de otra manera, con el clima presente y con los datos ahora, porque los datos de clima futuro no los tenemos proyecciones. Nosotros para el clima presente lo llamamos predicciones porque apostamos
déjame que lo diga así, nuestro prestigio profesional a que en 3 días, 5 días va a pasar esto o aquello. De cara al futuro, solamente decimos lo que podría pasar. Y lo que vamos a hacer en este proyecto es ajustar los modelos a ver cómo podemos asegurar que también funcionen para ese 1,5 grados o 2 grados más que vamos a tener, para ese metro más de calado que vamos a tener en el mar, porque las cosas no serán igual que ahora. Entonces, ¿cómo serán? ¿Cómo te imaginas el delta del Ebro en el 2030? Bueno, pues mira, en vez de imaginar... Como ahora el delta del Ebro tampoco será como lo conocemos. En vez de imaginarme esta imagen que tenemos, bueno, ahora no veis mi presentación, bueno, en vez de imaginarme la primera imagen de mi presentación donde se veía el pobre delta muy inundado, que casi parecía un estuario, a mí me gustaría imaginarme en un futuro, pues a lo mejor, como le decías en la conferenciante anterior, en el 2030, en el cual se hayan ya realizado pruebas piloto para el delta del Ebro y para las otras costas vulnerables que hay en el mundo, hayamos obtenido conclusiones de esas pruebas piloto y ya haya un plan a más largo plazo, pues por ejemplo del 2030 al 2050, de manera que los habitantes y los que tienen intereses o usuarios en estas zonas costeras vulnerables vean que realmente hay un plan para intentar que la duración de estos sistemas que son vulnerables sea la máxima posible y que su riesgo sea el menor posible. Y todos trabajando juntos, sin diferencia de administración, partidos, departamentos, lo que sea, todos trabajando juntos porque es necesario. Por la ponencia.